Hola amigos, mi nombre es Luis Ju Rivas. Soy autor del libro Espiritismo Fácil y del libro Reencarnación Fácil. Ahora vamos a hablar sobre la reencarnación. ¿Existe la reencarnación? ¿Podemos recordar el pasado? ¿Qué nos dice la ciencia, la filosofía, las doctrinas religiosas? Vamos a hablar un poquito sobre la reencarnación. Para poder conocer más sobre las vidas pasadas y futuras y entender mejor la reencarnación, vamos a observar con un nuevo prisma, que es a través de los conceptos espíritas. La doctrina espírita, que es una doctrina de fe raciocinada, que viene a mostrar cómo es que funciona este proceso de vidas continuas, con la revelación de los espíritus superiores. Entonces vamos a ver en esta primera clase dos puntos sobre este concepto de reencarnación. Vamos a la ilustración. Observamos la evolución espiritual, donde los espíritus van a evolucionar. Existe una ley admirable que armoniza todo el universo y hace que todo sirva en la naturaleza y todo se encadene en la naturaleza. Estamos viendo en la ilustración el estado de evolución del llamado principio espiritual. ¿Qué quiere decir eso, no? Que nosotros somos espíritus y vamos evolucionando desde el átomo primitivo, donde aquí en la ilustración observamos, en el lado izquierdo, el átomo primitivo va pasando por diversos estados, por el mineral, por el vegetal, el animal, y donde estamos ahora, que también es estado animal, más ya llamémosle de hominal, hasta llegar a ser un espíritu puro. Esta es una primera etapa de nuestro proceso evolutivo. Quiere decir que todos nosotros, en esencia, el principio espiritual que nos rige, vino evolucionando, pasando por diversas etapas en la materia, hasta llegar a este estado hominal donde nos encontramos. Pero hay una gran diferencia que los espíritus van a decirnos, que esto no es el fin. Todavía estamos en un proceso. Nosotros vamos a llegar a un momento en que dejemos de reencarnar y a ese estado de pureza los espíritus llaman de espíritu puro. Es más o menos así. Es como en el colegio, cuando finalmente terminamos la secundaria, no es que terminó nuestra educación, apenas terminó la primera etapa, que era la etapa del colegio. Ahora entra una segunda etapa, que es la universidad. Entonces los espíritus puros continúan evolucionando en nuevos niveles, hasta llegar a un momento en que ellos manipulen sistemas, planetas, estrellas, galaxias. Y allí estaremos hablando de un otro nivel de evolución espiritual. En otras palabras, nuestro pasado vino arrastrando, como vemos en la ilustración nuevamente, vinimos desde la esencia de un átomo, pasando por las primeras manifestaciones de la materia en estados minerales, hasta llegar a un estado vegetativo. Hemos pasado por el reino vegetal y pasamos también por el reino animal. Y ahorita en este instante estamos en este reino, llamémosle hominal. Un detalle muy interesante que podemos colocar aquí es que nosotros tenemos un mismo ancestro común, antepasado común, que los gorilas, que los chimpancés, en algún momento de la evolución, unos 10 a 12 millones de años atrás, estuvimos en el mismo vínculo, siendo que los chimpancés les llevamos 5 millones de años de evolución y a los gorilas 8 millones de años. Lo que podría imaginarse, una suposición, que si una catástrofe mundial ocurriera y toda la especie humana desapareciera, los chimpancés y gorilas dentro de 8 o 5 millones de años podrían formar nuevas humanidades en el planeta. Nuestros perros, que les llevamos unos tal vez 15, 20 millones de años de evolución, podrían ser nuevas humanidades, ¿no? Es apenas una viaje mental. ¿Y qué pasaría con nuestros animales? ¿Será que los animales también no evolucionan? Sí. Los espíritus nos dicen que ya en ellos encuéntrase el principio espiritual en evolución, siendo que en las últimas especies, las más avanzadas,
ya comienza el proceso de individualización. Es decir, nuestros perritos, o un caballo, una vaca o un mamífero de gran tamaño, ya está comenzando este proceso de individualizarse, a diferencia de los peces, las hormigas, que hacen trabajos que todavía están en una forma más colectiva. Esto para tener una noción de que todo en el universo progresa, todo avanza, y mismo sus cuerpos ir desencarnando, ir muriendo, nosotros continuamos yendo a este camino que es el camino de nuestra purificación. Hay otras preguntas que están en la ilustración colocadas, ¿no? Los espíritus evolucionan, diríamos así, ¿no? Que la evolución en verdad es del propio principio espiritual que usa diversos cuerpos. Y una pregunta más que también es elaborada es que si ya fuimos árboles o piedras. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que hemos sido árboles? ¿Será que hemos sido piedras? En verdad, nuestra conciencia estaba tan adormecida y en forma grupal que yo no podría decir, yo fui este árbol, mira, yo fui esta palmera, yo fui este coco. No, nada de eso. Apenas de que en forma colectiva hemos ido pasando por diversos reinos, ¿no? Lo que sí podemos decir es que nuestra conciencia debe haber despertado hace, 50.000 años, cuando éramos en el mundo primitivo. Todavía estaba media adormecida, aún así en el Homo sapiens, 300.000 años atrás. Recién estábamos comenzando a tener los primeros vislumbres. En el Homo habilis, 1.800.000 años atrás. Y cuando éramos en estado de Lucy, ustedes deben haber visto hasta la película Lucy, o la primera Australopithecus, ¿no? Entonces estábamos comenzando los primeros homínidos, comenzando a surgir. Ahí estaban las primeras experiencias de reencarnaciones ya en forma más individualizada. Entonces nosotros venimos de 4 o 5 millones de años reencarnando. Y solamente en estas últimas existencias es que nuestra conciencia comienza a estar más despierta y comenzamos a hacernos la primera pregunta del abecedario de la evolución. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Y para dónde voy? Vamos a la próxima ilustración. La parte filosófica de la reencarnación. La reencarnación es el regreso del espíritu a un nuevo cuerpo físico. Así, los espíritus tienen muchas existencias sucesivas hasta su purificación. La reencarnación se fundamenta en la justicia de Dios y en la revelación de los espíritus. Un buen padre siempre deja abierta la puerta a sus hijos para que se recuperen. Allan Kardec llamó de pluralidad de las existencias y la definió como la única explicación que tenemos sobre la idea de Dios, sobre su justicia, para con los hombres, pues nos ofrece medios de rescatar nuestros errores por nuevas pruebas y nos explica el por qué nacen personas con deficiencias y otras con tantas virtudes. La razón así lo indica y los espíritus así lo enseñan. Esa es la gran pregunta que muchas personas se hacen. Pero ¿por qué yo nací así? ¿Por qué nací con esta familia? ¿Por qué no nací con otra? ¿Por qué nací en esta época? ¿Por qué no nací hace 2000 años, en la época de Jesús? ¿O por qué no nací hace 100 años? ¿O por qué no nací después? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿Por qué no nacimos en el año 2500? Con más tecnología, evolución, en fin. ¿Por qué no nosotros no surgimos? Si es que esta fuera nuestra primera existencia, ¿por qué nosotros no nacimos hace 50.000 años? ¿Por qué tuvimos que nacer ahora? ¿Por qué Dios nos tuvo que crear en este momento? ¿Y por qué con este plazo de vida? ¿Por qué unos nacen con 5 años, unos con meses mueren, otros con 90, 100? ¿No? ¿Por qué unos nacen ricos, otros pobres? Entonces, para poder tener una noción, ¿será que Dios tiene sus elegidos, tiene algunos privilegios? ¿Por qué tiene privilegios? Entonces Dios no es justo. ¿Qué justicia hablamos de Dios? ¿Será que nosotros podemos ser más justos que la idea que tenemos de Dios? Para responder esta y otras preguntas,
Lo que ocurre es que sí, la justicia de Dios existe, solo que nosotros no estamos entendiendo bien algunas leyes, y una de ellas es la reencarnación. Muchas veces personas entran en conflictos y preguntan, pero si es que existe la reencarnación o no, es porque, miren la deducción básica, ¿no? Porque ahorita en el planeta Tierra ahorita en este momento en el planeta Tierra nosotros tenemos 7.000 millones de personas. En la época de Jesús apenas habían 300 millones de personas. Y en la época en que los primeros Homo erectus salieron de África para poblar el resto del planeta, según algunas teorías, claro, apenas habían 100.000 habitantes, 100.000 sapiens. Entonces, ¿de dónde tenemos tanta gente? Dios ha ido creando. Es que hay dos cosas que en general se desconocen. La primera, yo podría decir, la primera que se desconoce es que el mundo espiritual, la población de espíritus es muy superior a la de encarnados. Y la segunda es que no solamente en la Tierra hay vida, todos los planetas del universo están poblados. Así los espíritus nos dicen. Tanto es de que muchos espíritus vienen de otros planetas, reencarnan aquí, y muchos que estuvieron en la Tierra son llevados a otros mundos. Entonces hay una colectividad de planetas en las cuales se dan cambios reencarnatorios. Observando más una vez en la ilustración, existe la pregunta, ¿por qué tenemos que reencarnar? Ya asimilando que exista la reencarnación. ¿Y para qué? ¿No podríamos estar evolucionando en el mundo espiritual? ¿Será que no podemos aprender también en el mundo espiritual? Sí, claro, en el mundo espiritual también aprendemos. Pero es el mismo proceso que se da con el colegio. Cuando uno va al colegio, se han puesto a pensar, ¿será que uno no podría estudiar en casa? ¿Para qué tenemos que ir al colegio? Porque se da una necesidad. En el colegio, aparte del convivio, uno coloca en prueba lo que está aprendiendo. Para eso existen las pruebas y para eso existen el pasaje de un año para el otro, ¿no? Entonces, a través de este fenómeno que se da en la escuela, en el colegio, es el mismo fenómeno que se da en la escuela de la vida, que es la Tierra, que es el planeta donde estamos. Es aquí donde nosotros vamos a colocar en práctica aquello que aprendimos. A través de cada espacio entre una y otra reencarnación, en el mundo espiritual nos vamos perfeccionando en escuelas, en universidades, en estudios, o vamos rescatando algunas deudas, nos preparamos para la nueva existencia, cuando espíritus más avanzados deciden hasta reencarnar para ayudar a aquellos que se quedaron en la tierra. Observamos más unas dos preguntas en la ilustración. ¿Por qué existen personas que están contra la reencarnación? Los espíritus revelan que todos tenemos muchas existencias y las personas que dicen lo contrario pretenden mantenernos en la ignorancia en la que ellos se encuentran. Ese es su objetivo. Sí, porque la reencarnación es una parte de la ley natural y muchas de las doctrinas en todo el mundo la tenían. Vamos a observar eso en las próximas videoaulas. Es reciente, del año 553 en adelante, que comienza a restringir la reencarnación. Y finalmente es la pregunta si el alma nace con el cuerpo. Muchas personas piensan que cuando nació ese cuerpo también nació su primera alma. Y en verdad los espíritus van a decirnos que el cuerpo físico no es el que da origen al alma. Nosotros existimos antes de este cuerpo. Este es un cuerpo que estamos usando, ¿no? Y vamos a usar nuevos cuerpos. Y allí yo les digo más una cosa. Esta encarnación actual es la mejor que ustedes tienen de sus milenios de años de evolución. Esto es lo mejor que llegaron. Y hay muchas personas que me preguntan, pero caramba, ¿esto es lo mejor? Sí. Nunca antes hemos sido mejor. Esto es el acumulativo de sus existencias. Y vean ustedes cuánto nos falta para llegar a un nivel de perfección relativa, que ese es nuestro destino. Por eso el principio fantástico. Amémonos mucho, porque aún hay mucho camino por avanzar. Y así terminamos nuestra primera clase sobre reencarnación fácil. Esperemos contar con ustedes para las próximas clases.
Muchas gracias.